San Juan 6:68, en la escritura le ruego que me ayuden a Calvin para que... Sí. Es el más largo de la Biblia, parece. Largo para la carne, largo para el espíritu. No, largo del versículo. Claro, pareciera haber está dentro de ¿qué segmento? En la Biblia, en el Antiguo está el Salmo 119, también que empieza. Bueno, aquí vamos a hablar de un versículo archiconocido, pero que es una pregunta, ¿no? Rara vez, en base a la costumbre, dicen responder a una pregunta con otra pregunta. Y la pregunta de Jesucristo es: ¿queréis iros también? Y la respuesta de Pedro es: ¿a quién iremos? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Pero después viene la afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Solo tú tienes palabra de vida. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y esta palabra aquí yo me gozo. Tienes palabra de vida. Y subrayo palabra. Y eso me lleva al Génesis. ¿Cierto? Porque una cosa es decir, ¿cierto? Qué bueno que haya vida. ¿Cierto? Qué hermosa es la vida. Eso es decir, mandar y que haya vida. El 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Ahí me aporté yo el segundo. Ah, disculpa. Está bien. Perfecto, que lo haya leído. Bendito que lo haya leído. Bueno, pero ¿por qué me voy al Génesis, decía yo? Porque precisamente si leemos después, tiene ese brazo, ¿cierto? Claro. Claro, porque tenemos que aquí, dice Jesucristo, ¿no? Aquí tenemos solo tú tienes palabra eterna. Nosotros creemos que conocemos que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Y está la relación del discípulo hermano, ¿no? Que las palabras que se han hablado son espíritu y son vida. La carne nada aprovecha, porque la carne es muerte. Seguir la carne es muerte, o vivir conforme a la carne es morir. Para escuchar la palabra de Dios es espíritu y vida, ¿cierto? Claro, precisamente aquí respondieron una palabra con una palabra. Y esto es porque venían muchos siguiendo a Jesús, pero solamente por cosas que no correspondían, como por ejemplo uno lo seguían por los panes y los peces, ¿cierto? Porque aquí dice, en el versículo anterior, capítulo anterior, verso 6:26 dice, de cierto dice, lo que Jesús dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. ¿Cierto? Entonces, este se transforma en un dicho hasta el día de hoy, algunos que le siguen por los panes y los peces, ¿cierto? Por el interés de lo que puedan recibir, pero no. ¿Por qué era malo seguir a Jesús por los panes y los peces? Ah, que eran interesados. No, dirás, más que nada eso no era lo grave, sino que lo que pasa es que ellos no ponían atención y se dejaban y no recibían el beneficio mayor. ¿Cierto? De que si oyeran la palabra por fe, recibirían algo mucho más valioso que el pan y los peces. Y por eso Jesús les dice, trabajad por la comida
que no perece. Dice, trabajad no por la comida que perece. O sea, hay una comida por la cual ellos están, se afanaron, entonces, allá fue Jesús, vamos para allá, ahí caminaban, iban, llegaban, entonces ellos se afanaban por trabajar en el sentido de seguir a Jesús para poder recibir la comida cada vez que le dedicaba. Dice, no trabajen por esa comida, ¿cierto? Vamos por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, trabajar por aquellas palabras de vida que dice ahí, ¿cierto? Y aquí lo vamos a poner, comida que no perece. Y la comida que no perece es la que cuando usted la come no tiene más hambre. ¿Cierto? No siente más hambre, no siente más vacío. Usted la ha recibido. Por lo tanto, empiezan a ser más prudentes las aspiraciones. ¿Cierto? Hay un grande mal que le sucede a los hijos de los hombres, que mueren y dejan a otros sus haciendas. ¿Qué les parece? Les digo que si un hombre trabajó mucho, pero no gozó del bien, un abortivo es mejor que él. ¿Qué le está diciendo Salomón? ¿Qué es lo que el hombre puede llevar de todo su trabajo que es en la tierra? Nada. Solamente que pueda comer y beber del fruto de su trabajo, pero después de eso se van los muertos, dice, ¿cierto? Entonces, si nosotros trabajamos solo por esa comida, ¿qué vamos a tener al final? Hemos de haber acumulado una gran cantidad de dinero para dársela a el que viene de atrás. Sin embargo, si usted reúne, dice, el justo dejará heredero a los hijos de los hijos. Claro, pero tenga cuidado. Porque si usted le entrega todo a un hijo, se le puede transformar eso en un mal, más de un bien. Lo va a transformar en un flojo probablemente. Déjelo en una herencia, una casa, algo, pero no se afone. Ni se angustie de tal manera que ponga en peligro la búsqueda del reino de Dios por ello, ¿entiende? Porque si usted le deja a un hijo una casa, le deja, si es posible, una educación, ya cumplió. Si puede dejar más, perfecto. Pero si usted se afana a tal punto, ¿no?, de que no saca cuenta, bueno, esto me alcanza para haber criado como 40, 50 hijos, y sigue trabajando, y como dice la Biblia, defrauda su alma. ¿Qué defraudó su alma? Le niega el bien, ¿no?, de reposar y de descansar también. Está haciendo mal. Así que todo este trabajo que uno hace por la vida cotidiana, por lo que merece, tiene un engaño detrás. A eso es lo que Jesús lo llama el afán, ¿cierto? El afán. Todos aquí estamos muy afanados por el trabajo, no vamos a decir aquí es una hipocresía que no estamos afanados, estamos muy afanados. Pero el afán que roba la esperanza es el que estamos hablando aquí, ¿cierto? Cuando es un afán ilegítimo, donde uno no pone su corazón en gozar en esta vida por sobre todo lo demás. Cuando sabemos que después de la risa viene el llanto, ¿cierto? Y después de la alegría viene la tristeza. Porque todo va al lugar de donde vino. Porque polvo es y el polvo te convertirá. Esto también, David también lo entendió porque dijo, enséñame a contar cuán cortos sean mis días, de la manera que traiga yo sabiduría. Hay que saber ser previsor. Pero previsor sabio, no un previsor loco, ¿cierto? De que quiera granjearse todo el dinero de todo el mundo. Si yo necesito para mí, mi familia, mi sentía está perfecto. Pero después de eso, hay que trabajar mejor por la comida. ¿Cómo se trabaja por esa comida que no merece? Escuchando la palabra. ¿Cómo? Escuchando la palabra. Claro, aquí Jesús dice, ¿me seguís? Dice, pero ¿no por qué? No por las señales, ¿cierto? Sino que porque querían comer pan. Entonces, cuando uno mira las señales de Jesucristo y las entiende que son de Dios, realmente está recibiendo la comida que no perece. Pero si uno va detrás de Jesucristo solamente por un beneficio material, sin duda está perdiéndose la enseñanza. Luego dice, si volvemos a San Juan 6, ¿cómo se puede hacer esto de comer la comida que no perece? San Juan 6, verso 28.
texto predilecto de mi progenitor. Y dijeronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? O sea, ¿qué haremos para poder trabajar para lo que nos merece, ¿cierto? ¿O qué quiere Dios que yo haga? No, para que haga su obra. Y responde Jesús y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se puede entonces trabajar? Y aquí yo vengo a trabajar para esta comida. Trabajar para esto, ¿cierto? Para lo que no perece. Hermano, créame que este tiene grande galardón. Dice, creed en el que Dios ha enviado. Vamos a cambiar la palabra. ¿Cierto? Creer que ha enviado. ¿Qué hemos creído de lo que Jesucristo nos ha predicado? Principalmente el Evangelio, ¿cierto? La buena nueva. Palabras de vida. ¿Cierto? Y que esto se le llama, ¿no? Como dice el hermano, palabras de vida. Entonces, ¿en qué entendemos que ahora puede haber muerto? A ver, todo este desglose que hemos hecho en el concepto. ¿Qué quería decir con esto, Pedro? ¿Qué quería decir? Porque algo pasó con Cristo. Se escandalizaron después y Jesús les dijo, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre ni bebida de su sangre, no tendrán vida en sí. Eso es lo más escandalizante que le puede haber dicho Jesús a un judío. A ver, volvamos atrás. En el Génesis un hombre pecó, ¿cierto? Y esta contaminación del pecado pasó todos nosotros. ¿Cómo nacemos? Nacemos sabios para lo bueno. ¿Sabios para lo malo? Lo malo no se aprende. Van cayendo solitos los clavos del cielo, sobre los cielos. Yo no nace para martillo y dice, del cielo caen los clavos. Sabio para lo malo. Y algunos mucho más sabios, que lo transforman en una profesión. ¿Cierto? Pero todo a la larga dice, veneno de áspid hay en sus labios. ¿Cómo está el corazón entonces? En tinieblas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Jehová miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que... Y no había ninguno que buscara a Dios. Todos se habían descargado. Entonces usted, hermano, no crea usted que esa predicación de hoy día es para los de fuera. No vaya a pensar eso, porque ahí sí que vamos a estar equivocados. Esta predicación es para usted hoy. Pedro fue confrontado por el mismo Cristo. Jesús dijo, ¿también te quieres ser? Y aquí la confrontación era la siguiente. ¿Qué podría haber hecho titubear a Pedro? Que se escandalizaran los demás de Cristo. Escandalizar equivale a, también, avergonzarse. Que Jesús haya dicho que él, que el que comiera su carne y bebiera su sangre, solamente esa iba a tener vida, realmente podría haber sido hasta soberbio. Realmente puede ser algo hasta como soberbio y fuera de foco. Jesús delira, podría haber dicho, ¿cierto? ¿Cómo puede la carne de este hombre? Se va a matar, dijeron algunos, que tampoco entendían ni siquiera lo que decía, ¿cierto? Y Jesucristo no la mejoraba mucho porque les hablaba en parábolas. ¿Para cuánto nos alcanza? ¿Cierto? Entonces, fíjense que la esencia, la salvación, y que voy a decir, es un gran escándalo. Es algo que realmente avergüenza. ¿A quiénes? A los que no han entendido. O sea que tú me estás diciendo que solamente la salvación está en que Cristo murió y resucitó. O solo que yo puedo tener vida si que como su carne y veo su sangre. Hasta el día de hoy es un gran escándalo porque hay algunos que todavía no se creen eso y han inventado una serie de cosas alrededor de la fe. Pero es que la gente se nos va a convertir toda al pecado si la solución es tan fácil. La gente toda se va a poner libertina. Claro. Claro. Los malos hijos, cuando un padre bondadoso se aprovechan. Pero no significa que Dios los vaya a dejar sin castigo. El buen siervo siempre hace su labor. ¿Cierto?
Porque dice que un señor se fue lejos. ¿Pudo impedir el Señor que hubieran malos labradores? Probablemente, pero los dejó junto con los que eran buenos labradores. El buen labrador hizo el trabajo que se le encomendó. Cuando se fue el Señor Jesús, no me dijo, sigue las obras de la carne. Sino por medio de los apóstoles me dijo, sigue las obras del Espíritu. Los que entienden más la gracia se van a convertir en unos carnales hipócritas, disfrazados religiosos, hipócritas, se van a transformar en, y yo no quiero transformarme en eso, lucho todo el tiempo por no pertenecer al grupo de eso. Amén. Un hipócrita religioso, disfrazado, ¿cierto? Que quiere contra que todos los demás tienen pecado, pero a él no le cae una sola teja referente a lo malo, ¿cierto? Pareciera que el pecado está afuera. Y Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos, las iras, los homicidios, todas esas cosas. Por ejemplo, el trato despectivo hacia los demás, eso ya es un pecado. Para que tengan clarito lo que es el reino de Dios. Dice que la palabra, de cada palabra en ese libro de los hombres debían dar cuenta. O sea, Dios juzga hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dios no se guía de intenciones, así que el que no me venga a decir que no necesita al Salvador, ¿no? Para que le perdone sus pecados. Si todavía piensa eso es porque todavía no le ha amanecido. Pero aquí estamos viendo que Juan se vio confrontado a la pregunta, al escándalo de que Cristo ya ha dicho que hay que comer su carne y su sangre, y Jesús le dijo, bueno, esta es la verdad. ¿Te quieres ir también? Entonces aquí Pedro respondió lo políticamente correcto por alguno, pero probablemente Jesucristo dice en su corazón que había respondido sinceramente. Dice, ¿a quién iremos? ¿Qué nos hizo sentirse atado a Pedro, a Jesús? Porque pareciera que él en un momento haya pensado de todas las posibilidades que haya podido haber y no encontró dónde ir. ¿Cierto? Y luego dicen, ¿por qué? Porque dice, ninguno o solo tú. Porque la palabra solo tú también puede cambiarse por ninguno otro tiene palabra de vida eterna como tú, podría decirse también. O solo tú no tienes palabra de vida eterna. Descalificó al santuario. Incluso esto puede ver claramente de que Jesucristo parecía que había tomado todo eso y lo había despejado y lo había llevado a un concepto de Dios y a una verdad de Dios que era que había vida y había vida eterna y había recompensa y había resurrección. Y había un día en que él resucitaría y Pedro como que se estaba alegrando en su alma recibiendo ya esta palabra, la estaba creyendo. Entonces quedó preso de una promesa, de unos pecados. Él dice, yo vi todo lo otro, pero nadie promete lo que tú prometes en otras palabras. ¿Me comprenden? O sea, Pedro aquí vio algo valioso. Y eso Dios se lo reveló, porque Pedro no era Pedro nomás, como todos nosotros, ¿no? Un hombre. Aquí vio algo valioso, ¿cierto? ¿Qué era lo valioso? Porque todas las personas prometen cosas para esta vida, ¿cierto? Y tal como conversamos en la mañana, otro puede pasarla muy bien, pero la maldición del Génesis sigue. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y Salomón dice, antes de que se corte la cadena de plata y todo eso, como ya hablamos con 3 manos, vanidad de vanidades, dijo. Todo es vanidad. ¿Cierto? ¿Por qué ese afán del hombre dice el trabajo que hace todos los días si después se va a ir a los muertos? ¿Y qué le pasó en la mente a Salomón cuando llegó a esa sabiduría? Dijo que la vida le fue, aborreció su alma, dice. O su vida, dice. Entonces, se le fue todo, se le cambió todo lo que era gozoso, o se le abrió el entendimiento para dar cuenta de que al final de la muerte convierte todo en algo vano. Pero díganme usted, pues, hermano, si a los 75 años, me encontró un negocio re bueno, vamos a ganar 20, 200 millones de dólares. ¿Cierto? Y tiene 84 años. ¿Tiene el mismo sabor que a los 40 o a los 30? No, ¿cierto? ¿Por qué?
porque queda poco tiempo. A la horita que me vino a ¿Comprenden el concepto? Pero la fe permite ver yo a los 16 años que empecé a leer Eclesiastés, me pasó algo súper raro, me empecé a preocupar a los 16 años de la muerte, o a los 14 años de la muerte. Se me murió un compañero a los 7 años al lado, me di cuenta que la muerte era posible a los siendo un niño. Y después el Eclesiastés me apuntó a los 16 años con los, no sé hasta cuánto voy a vivir, y la vi muy cerca. Y me di cuenta porque por más que pasen los años y yo viva, todo lo que haga es comida que perece. Veía la obra de los hombres, como decía Salomón, que dejaban a los que venían después de ellos todo lo que habían hecho. Y dije, a mí también me va a pasar lo mismo. Y si a Salomón esto le causó una tristeza de espíritu, ahora entiendo por qué dice, ¿no?, que después de la alegría viene la tristeza. ¿Cierto? Bueno, hasta canciones que lo dicen muy bien. Nacemos, pero después dice, morimos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, la cosa es que esta gran verdad que Dios ha dejado nos predica todos los días, viene y nos deja sin aliento, porque es desesperanzadora. El mismo apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, va a nuestra esperanza y somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque si esta vida esperamos en Cristo, y somos los más miserables de todos los hombres, es decir, nos vale la pena dar la vida por algo que no da vida. Perder la vida, ¿es ganancia si no muere la resurrección? Para nada. Pero como hay resurrección de Jesucristo y hay vida eterna, sí tiene sentido decir, para mí el vivir es gente, el morir es ganancia. Lo dirá la enseñanza también fachoso. Otra cosa es lo que hubo, pero uno en la fe puede ponerse hasta jactancioso. Y podría ser primitivo si se está gloriando a Jesucristo. Bueno, así digo entonces también que Jesucristo es, por sobremanera, alguien que escandaliza. ¿Por qué escandaliza? Porque le dice a usted, si tú comes mi carne y bebes mi sangre, estás haciendo la obra de Dios, estás haciendo las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere que hagas? Que creas en el que Él ha enviado. Que pongas tu confianza en que Dios envió. Bueno, yo por dos motivos creo en Dios. Porque Salomón, cuando buscó mujer virtuosa, que la halló, no la encontró. Y cuando buscó un varón virtuoso, dice que encontraba muy poco. Y cuando dijo hombre de verdad que lo hallará, no encontró ninguno. Por lo tanto, si son todos mentirosos, y yo me incluyo, no puedo confiar en los demás para lo de mí, ni puedo confiar en lo que yo opino de mí mismo. Solo puedo confiar en lo que Dios dice. Nosotros somos tan mentirosos que nos mentimos a nosotros mismos. Y nos creemos nuestras propias mentiras. Tenemos una imagen personal que no es la real. Se lo digo, yo esta semana me anduve analizando y le decía, Señor, mira, yo no quiero ser un hipócrita. Como no quiero ser un hipócrita, muéstrame mis pecados. Muéstrame qué cosas le desagradan, qué cosas pueden estar mal todavía en mi vida. Y mi esposa pensaba y me empecé a asustar. Qué cosas que uno ve chiquititas en realidad son importantes para Dios. Y realmente vi que todavía, estos barritos de niña y me tenía que limpiar de muchas cosas. Así que no me desesperancé así porque dije yo, bueno, la redención ya está. Cristo me ha perdonado el pecado. Ahora con paciencia tengo que hacer el trabajo de limpiar este campito, ¿no? De sacar lo malo, y cuando me digan que esto está mal y en realidad tiene razón, agachar el moño. Pero con recompensa. Porque el que dice, el que se humilla, será ensalzado. será ensalzado. Y el que se enaltece será humillado. Tuve una conversación también con mi hijo, que le dije yo, haz esto. Y se enojó conmigo porque él no quería hacerlo. Después le dije yo, le expliqué. Hijo, dijo, yo quiero que tú hagas esto porque quiero tu bien. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Dios mío, cuidado. Dije, los males que uno hace, le dije yo, todas las cosas erradas que uno comete, ¿afectan a Dios? Le pregunté yo. Es lo más mínimo, hijo. Si yo soy mentiroso, ladrón, borracho, pendenciero, flojo, le dije, a Dios no le va a afectar eso. Le va a afectar al que lo hace, porque va a comer el fruto de su propio trabajo y de su propia maldad. Entonces le dijo, hijo, cada cosa equivocada que hagas tú, y sobre todo con rebeldía, te va a afectar a ti mismo. Por ejemplo, el perezoso, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a hacer?
va a vestir vestido andrajoso. El hombre sabio va a hacer esto. El hombre diligente va a tener todo. Entonces me conviene ubicarme y ponerme del lado de lo bueno, aunque todavía no sea perfecto, pero de a poquito vamos arreglando las cosas. Bueno, quiero decir que eso, para lo que me respecta como corolario, lo que estamos diciendo de que realmente hay muchas cosas que uno tiene que limpiar. Yo estoy justificado por la fe y no me falta nada para la salvación. No porque yo deje de hacer esto y esto otro me voy a salvar, pero ayuda mucho a mi familia y a los demás ser un hombre recto, porque soy motivo de confianza. Por ejemplo, usted va a un trabajo y le dicen, a ver, Titi Marín de los Vigües, quédate con las llaves, por favor, hasta que vuelva. Y a veces la gente le tiene más confianza el que gana menos que el que gana más. Porque sacan una historia, este tipo nunca te ha robado, este tipo llega a la obra, no es tan hablador. ¿Cómo que se agarran de esa confianza? Porque le sirve nomás, porque no creo que están agarrando también, pero ¡pum! Si usted hace siempre su trabajo a su tiempo, a ver, este siempre me la entrega, a este es el trabajo. Y usted lo va a hacer recompensado. Si no lo crea, si la gente más mala recurre a la gente más honesta. Un ladrón, ¿a quién le va a entregar la plata para que se la guarde? Al tontito, al que lo roba. Y así también toda buena acción, porque hermano, lo recto es necesario, solamente que la gente no lo usa porque no le conviene a veces. Pero para lo que es personal de ellos, les gusta que la gente sea intachable. Pero por eso, sea sabio, a pesar de eso, que usted pase por toda esta larga lo van a necesitar y trabajo le van a dar porque usted va a hacer lo que es correcto. Usted puede ser muy canudo, pero entrega los trabajos bien hechos. Eso es como resumen y corolario de lo que estoy diciendo, de que toda maldad que hagamos nos daña a nosotros mismos, toda maledición nos daña a nosotros mismos, y en relación a la fe de lo que estamos hablando. Comer la comida que no perece transforma la forma de pensar. Yo, por ejemplo, ahora vivo como un hombre tranquilo, digo, la redención no es algo que ya debe preocuparme. Cristo ya murió por mi pecado. Amén. Y Él me ha dado palabras de vida. Debo creer en Él que me ha enviado, ¿cierto? Y Jesús me dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque ellos, ¿qué decían? Se presentaban juntos a los demás, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Bueno, digo yo, Señor, ayúdame a sacar estos huesos de muertos, esta podredumbre, a limpiar el vaso por dentro. Si yo digo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ámalo. Hazle el bien, no te aproveches de él. Y ahí que la carne nos va a dar un trabajo terrible, se nos va a poner terriblemente la somnolencia, el deseo de no escuchar la palabra, la flojera. Van a aparecer, parece que yo tenía carnalidad. Y así, cuando usted empieza a pedir perdón de sus pecados, digo, perdón Señor por mis pecados, pero Señor, hazme consciente. Despierta mi conciencia, ¿qué hago mal? Para que yo pueda enderezar mi camino delante de ti. Bueno, van a venir esas cosas a la mente, pero si uno no se quiere limpiar por dentro, yo tengo una costumbre de trabajo, y estoy decidido a hacer pasar por sucio. Y me explico. No lavo nunca mi taza cuando tomo café. Y siempre me dicen, oye, pero lávala. Mira, está sucia tu taza. Le digo, pero si está limpia por dentro. Y no me entiendes lo que te quiero decir, ¿eh? Me dicen, a mí más me importa que esté limpio por dentro que por fuera, le digo yo. Si está limpio por dentro, está todo bien. Aunque por fuera no se vea muy bien. Pero lo importante es limpiar por dentro, le digo yo. Y algunos como que me quedan... Entonces, como siempre me preguntan por la taza y la ven sucia. Y le digo yo, pero es que, ¿no ves que está limpio por dentro? Digo, yo le echo el agua, la boto, y le vuelvo a echar el agua limpia otra vez, y me tomo un café nuevo. Pero límpiala por fuera, pum. Pero eso le dije, es la pura apariencia, ¿no? Mejor limpiar por dentro. La hipocresía. Entonces, ¿no entienden lo que les digo? Algunos algo están entendiendo. Pero lo hago con puro afán que haya un motivo para que conversemos, ¿me entiendes? Bueno, así también Dios ha dejado este asunto de la palabra. La palabra del Evangelio tiene que ver con la palabra vida, vida eterna. Y nosotros en un mundo, ¿no?, en el que vivimos, nos afanamos por la comida que no merece. ¿Se dice? Cambiamos el orden de los factores. Cuando dice trabaja por la comida, no la que merece, por la que no merece, la que a vida eterna permanece, o sea, la que da como resultado vida eterna.
¿Y cómo trabajamos? Creyendo en el que me ha enviado. ¿Y cómo podemos creer en él? Dice la Biblia claramente que la fe viene Por el oír por de el la oír palabra. y el oír de la palabra de Dios. Pero es que también hay que hablar de lo bueno que hay que hacer. Bueno, lo bueno que hay que hacer, no ponga su confianza en ellos, no somos salvos por obra. Pero ¿cuánto Dios puede hacer un hombre que es salvo por gracia a los que están con uno? Si vive en el amor de Dios, mucho Dios puede hacer. ¿Cierto? Y esas mismas obras van a glorificar a Jesucristo. Si usted fuese un lebrón, hubiese sido de los 10 leprosos, ¿cómo habría glorificado el nombre de Cristo? Primero diciendo, yo estaba leproso y ese me sanó. Y se llama Jesús de Nazaret. Y luego, ¿cómo habría sido su vida? Dirán, no, espectacular, un hombre sin pecado. No, habría sido un hombre que había aprendido a perdonar. O sea, quizás porque le enseñó que hay que perdonar. Habría sido una persona que sería diligente, ¿cierto? Entonces mi conducta para que no quisiera que dijeran, ah, mira, este que sanó, mira, es un flojo, es una calle allá. Yo no quiero que blasfeme del nombre de mi amigo, del que me sanó. Porque la gente es muy mal hablada. Miren, en Chile existe una palabrota que nos ofende directamente a nuestra madre, ¿cierto? ¿Qué nos molesta a nosotros cuando nos molestan a nuestra madre, ¿cierto? Nos damos las manos al tiro. Así de doloroso hay de ser cuando nos ofendieron a Jesucristo por nuestra causa, ¿cierto? Si por nuestra causa, por nuestras flojeras, nuestras malas acciones, maltrato que tenemos los demás, ofenden a Jesucristo por nuestra causa, deberíamos realmente dolernos por eso. ¿Ah? Pero sí también para eso hay perdón. Podemos todos los días tener una hoja blanca porque no es perdona todos nuestros pecados. Pero quiere que aprendamos a vivir rectamente y esa rectitud no la hagan con la desesperanza, ay, que si no hago esto no me voy a salvar. No, le está pagando mal al que le salvó. Está pagándole mal al que le hizo bien. Está escupiendo el rostro del que le hizo bien. Nada más yo así lo veo. A Jesús lo tengo por mi Redentor. Veo que es sobresuficiente. Y es tan hermoso, ¿no? Saber que bastó su muerte y solo su resurrección para que usted sea salvo. Bastó solo eso. Porque aquí dice, o sea, Juan 6, miren, y yo no lo estoy inventando, ¿no? Verso 53 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comierais la carne de Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es decir, usted tiene vida en Jesucristo porque ha creído que Él murió y resucitó. ¿Qué significa eso? Que sus pecados fueron pagados. Y que Él prometió que así como Él resucitó, también nos resucitaría juntamente con Él, ¿no? Porque dice aquí, más adelante, el verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Por qué dice yo vivo por el Padre? Porque el Padre lo iba a resucitar, ¿cierto? Y Él tenía vida en sí mismo después también para dar a los que creyeran en Él. Y los sacaría de la tumba, ¿cierto? Luego dice, verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga. Bueno, voy a leer el 58 también, ¿no? Porque es muy decidor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyendo le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, y saliendo Jesús en sí mismo de sus discípulos, murmuraban de esto, diciendo, díjoles, ¿estos se escandalizan? ¿Por qué si veréis al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero? ¿Por qué no escandalizado esta palabra? Lo veían como un hombre. Porque dicen, ¿cómo se le ocurre a este hombre decir que solo el que come su sangre y sangre, solo él va a tener vida? ¿Qué es lo que cree que es? ¿Qué se imaginaba? ¿Qué se imaginaba? Y ¿qué pasa si me hubieran subido a la diestra de Dios entonces? Hermanito, déjeme anotar esta pregunta. Otra pregunta de Jesús. ¿Esto os escandaliza? ¿Qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? O sea, más se va a escandalizar entonces. Y muchos de ellos lo vieron
subir a la diestra de Dios, ¿cierto? Cuando ascendió días después, 40 días después de eso. Y aquí está el Cordero que llega en Apocalipsis, dentro de sus primeros capítulos dice, ¿no? En el capítulo 5 que hay un Cordero que llega a la presencia del Señor. Fíjense, lo escandalizaba a eso que está diciendo. ¿Cuánto más lo escandalizaría el hecho de que Dios lo recibiera a su diestra? Y de hecho Jesús resucitó. Por eso digo, realmente, ¿qué es lo que escandaliza al mundo? Que solo una sola persona haya verdad. Que solo una sola persona haya vida eterna. Que una persona que parece ser un mero hombre haya vida. Que en aquel que parece ser un mero hombre, Dios mismo lo siente a su diestra. Eso es un escándalo. No es que siendo hombre se hace Dios. Este es un escándalo. Jesús estaba consciente de eso. ¿Usted cree que Jesús no se daba cuenta de que el trago más amargo de todo era que ellos llegaran a creer que Él el que le iba a dar vida? ¿Se acuerda que la mujer decía, Señor, dame de esa agua que tú dices? ¿Se recuerda que Jesús le hablaba de una agua que si te la tomara tenía que tener más sed? Y Jesús ella bebía de esa agua, ¿cierto? Y Jesús le dice que la recibían los adoradores en espíritu y en verdad. Y también cuando estaba en la fiesta dijo que el que venía a él iba a ser una fuente que salte para la vida eterna. Bueno, a todos los sedientos dice el texto que yo le cito siempre a mi hermano, ¿no? La misericordia fiel de Dios le retiñen en los oídos. Dios nos ha dado un Mesías, un Redentor, alguien que nos bendiga, el perdón de los pecados y un reino eterno que traerá. Esto es escandalizador, sí es escandalizador. Y solo en él hay palabra de vida eterna. Nadie se ha arriesgado a eso. Jesús se arriesgaba. Entraba al paralítico, lo descolgaba, y Jesús ya sabía los pensamientos de las personas. ¿Cierto? Porque él había dicho que los pecados son perdonados. ¿Cierto? Pero la gente creía en que él podía perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Otro escándalo más. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? ¿Entienden la relación? La gente dice, Jesús es un mero hombre. ¿Cómo puede resucitar muerto? ¿Cierto? Bueno, la pregunta es, leyendo que dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Claro. Nosotros Eso, ya hemos comido ese pan. A ver, si yo fuera, Jesús hubiera sido, no sé, cualquiera de nosotros se le ocurre decir eso, al tiro nos llegan a los vendores. Si es que existe todavía los vendores. Pero Jesús así, cabalmente va a decir, come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida en sí mismo. Pero la pregunta es, Y este mandamiento lo recibe del Padre. la pregunta mía, nosotros hemos comido ese pan al conocer lo que él dijo. ¿Qué entiende usted? ¿Ha comido o no ha comido? Yo lo comí. Yo lo creo. Aleluya. Ella entendió eso. Porque eso es todo lo que estamos tratando de decir hoy día. De que el que hace la obra de Dios, el que trabaja por la comida que nos merece, el que cree en aquel que ha enviado. Usted debe dedicarse a eso. A fortalecer su fe en esta verdad que ha recibido para que tenga vida eterna. Y eso lo llena de grande gozo. Que empieza a decir, las deudas que tenían las conmigo son chiquititas, las vamos a empezar a perdonar. ¿Cierto? A mí me perdonan todo, me dan por esclavo, a mí, a mi señora y a mi hijo. Y el Señor me perdonó. Entonces empecemos a perdonar las deudas menores. Si ha llegado a la salvación a usted, perdone a los que están con usted porque le deben menos. Y de eso demostrará que usted ha recibido la salvación, que ha entendido, que ha comido. Porque está gozoso, ya no anda preocupado, no, así, que me da 100 lucas más, 200 lucas más que me deben, no me va a hacer millonario. Ya soy millonario, ya lo tengo todo. Y el alma se empieza a gozar. Y se deleita con grosura. ¿Sabes lo que es eso, no? Que es una comida tan contundente que usted no siente más hambre. Y cuando usted quiere revivir este gozo, vuelve a repetirlo y vuelve a deleitarse con grosura. Y Dios siempre tiene que responder, tiene toda la vida estarnos recordando que somos ricos. Todos nosotros somos como enfermos de Alzheimer. ¿No? Hay gente que guarda dinero en una cuenta y ahorra toda su vida y llega viejo y muere pobre y nunca y se olvida que es una persona multimillonaria
Entonces nosotros no digamos morir en tristeza. Dijimos, aquí va a haber una siembra. Cuando se siembra, ¿hay tristeza o hay gozo? Gozo. Cuando yo muera, yo no quiero que haya tristeza, porque se siembra una semilla. Y de lo que va a salir, de este cuerpo corruptible, va a salir algo corruptible. De esto vergonzoso, va a salir algo en gloria. Porque en Cristo Jesús, todas estas cosas, la muerte misma va a ser anulada y Él nos va a resucitar. Entonces, incierto estaría yo si Jesucristo todavía tuviera que resucitar. Pero sea testimonio de la Escritura que Él resucitó. Y sea testimonio que está a la diestra de Dios. Por lo tanto, si Cristo ya vivió por el Padre, o sea, lo levantó el Señor, ahora me toca que Él haga la labor conmigo de levantarme. Amén. Y usted tiene esta esperanza y ha creído, ¿eh? Entonces, ¿en qué? ¿Cómo vamos a seguir a Jesús y siguiendo sus obras? Creyendo. Y el creer mejora todo lo demás. ¿Puede uno por la fe llegar a agradar a Dios? Con la fe, sí. No, es que hermano, que tienes que hacer buenas obras. Hermano, cuando la fe es cierta, es verdadera, agrada a Dios. Y trae todos buenos frutos. La obra sale sola. Trae todos buenos frutos. Y uno mismo entiende. Ah, el que está aquí es siervo ajeno. ¿Sabes lo que es ser siervo ajeno, no? Sí, pero otro. El que está al lado mío, que ni siquiera cree, también es siervo ajeno. Y si yo lo daño, lo que yo le hago a él va a entrar a los oídos de Dios. Tenga cuidado. Bueno, se abre la perspectiva. Pero es escandaloso, ¿cierto? Y terminamos en ese concepto. ¿Usted se escandalizará del Hijo de Dios? ¿O será de aquellos que creerán y comerán? No, como dice la palabra de esta comida que yo debería hacer. Y dirá, pero mira, Señor, a ver, todos dicen que el alma es inmortal. Todas las grandes culturas dicen, o sea, religiones, entre comillas, dicen que el alma es inmortal, lo dicen los budistas, ¿no? Lo dicen también los musulmanes, creen, mismos tener alma también que el alma trasciende, también los que creen muchas otras grandes religiones del mundo, los mismos egipcios en su tiempo, sus culturas daban por hecho que el alma es inmortal, los griegos también en su tiempo, sus culturas terminaban por cierto que el alma es inmortal, los hindúes, todos creen que ya tienen inmortalidad. Todos nosotros decimos, a diferencia de ellos, no. El hombre muere. ¿Y dónde estará él? Dice, el árbol cuando es cortado, si recibe agua, va a reverdecer. Y si dice que hay una raíz muy pequeña, también se cae agua, reverdecerá. Pero el hombre cae en la tierra. ¿Y dónde estará él? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es mejor un árbol que nosotros. Es mejor un árbol que nosotros. La muerte del hombre es tan irreversible Venga, que es una condición de absoluta nada. A una impotencia absoluta llegamos nosotros. Es verdad. Pero un poquito, Ya. lo quiero dejar marcar la pena, para que vean, salvo que Dios nos saque de la sepultura. Y eso es lo que hará por medio de Jesucristo. Porque aquí nos quedaríamos puros cuantos, hasta aquí no. Si venimos diciendo, bueno, yo vengo a la iglesia, el libro me lo conozco. ¿Por qué no celebramos hoy día? ¿Qué queremos recibir? Porque usted el día de hoy viene a la iglesia a escuchar. ¿Qué es lo que anda buscando de Jesucristo? Jesucristo no está aquí, pero pareciera que buscamos todavía algo, ¿cierto? Como que cada uno de nosotros agarró usted su micro, usted agarró su... Otra, si hubiera sido un lado, había venido bote a escuchar. ¿Qué seguimos buscando? Yo las conozco. Como en ese tiempo. Yo las conozco estas palabras, pero me gozo escuchándolas de nuevo. ¿Qué busca usted en esta palabra? No hay otra palabra como esta que prometa en vida eterna. El problema es que esto es escandaloso. Esta vida eterna es a través de una sola persona que Dios ha escogido, Jesucristo, ¿cierto? Porque le habló al Padre que él tuviera vida en sí mismo. Entonces Pedro cuando el Señor vio que todos estaban ahí murmurados, era un pequeño cisma, se le fueron varios. Ya partiendo, eso fue el primer cisma, podríamos decir. Los panes de los peces, otros escandalizados. Jesús echó a los que lo seguían por los panes de los peces, que no lo echó, solamente le increpó su pecado. Le dijo, trabaje por la comida, que no perece, no molesta que perece, que andan buscando los panes de los peces. Y a los otros que se escandalizaron porque él dijo que tenía, que el que comía su carne y beso, solo ese tenía vida eterna. Y se escandalizaron por la forma ruda de referirse a Jesucristo.
Jesús le dijo, no, a los discípulos que después quedaron, se quieren y también ustedes. Y la respuesta es, solo tú tienes para la vida eterna. Entonces, este mensaje tiene un plus en sí mismo. No es no permanece hasta hoy solamente porque Jesús ha inventado una enseñanza inteligente. Tiene una promesa sin igual que nadie se ha atrevido a hacerlo. Solo Jesucristo ha hecho esta promesa. Solo Jesucristo tuvo este desenfado de decir esto. Sobre el mandamiento dado por el Padre. Porque Jesús tenía que haber tenido un respaldo para esto. Y lo tuvo. Miren lo que dice en el Juan 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo el que me diera no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día posterior. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, pero yo, dijo él, bienaventurados son los que creen sin haber visto, ¿cierto? Entonces soy bienaventurado más aún todavía, que todo aquel que ve y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces usted ha comido y le gusta comer de esta palabra porque siente que su alma se sacia. Entonces Dios despierta ambos esos corazones para venir a oír esta palabra. Y la voluntad de Dios que oye esta palabra y la cree, tenga vida eterna. La vida en sí mismo, hermano, es algo que todos anhelamos. Pero no una vida en este mundo, ¿no? En este sistema injusto. El Señor traerá un reino de justicia. ¿Dónde estaremos con Él? ¿Qué es lo que hace más maravillosa la promesa y más grande realmente valiosa? Porque si te da vida eterna y despierto como el desierto, rascándome la cabeza, no sé qué pasa. Y muerto de frío y de hambre. No sé, no me preocupa mucho eso de tener que. Igual hay un tipo mintiendo por acá, por acá engañando, otro robando. A lo mejor, Señor, te volvamos como está, porque aquí ya parece que está equivocado. O está casado con una resurrección. No, será un lugar donde no haya más llanto, ni dolor, ni clamor, y tendremos a un gobernante que no va a durar 4 años, va a durar para siempre, el Jesucristo. Aun cuando él mismo se va a sujetar al Padre durante ese gobierno, después, ¿no? Pero es maravilloso que sea así. Bueno, Pedro dijo, aquí diré, ¿por qué no podía ir a nadie más? ¿Es que no había nadie más? ¿Por qué Pedro lo respondió? No regresa a usted. Está mirando es muy medio obvio, ¿no? ¿Qué dice usted? ¿A qué queremos? Yo creo que como judío, Pedro lo único que podía ir al santuario, porque esa era la religión imperante. Como judío, o volvía a las redes, ¿no? A sacar pescaditos. Claro. Muy chico su naipe. Su naipe, ¿cierto? Y ahora vamos a ver todo lo que se le puede hecho hoy día en el cuerpo mismo, ¿cierto? Le importaría nada, entonces sería como la idea más común. Y escandaloso. Porque a los griegos, cuando se le habló de la resurrección de muerte, muchos creían en la muerte del alma ya hace mucho tiempo. Me pareció ridículo. Que el cuerpo, porque para ellos el cuerpo era fuente de pecado. No entendían ahora lo que hablábamos de la resurrección. No es carne y sangre, sino un cuerpo incorruptible. Semejante del Hijo de Dios. Bueno, digo yo que la promesa tiene un atractivo de peso por sí mismo. La palabra sustento significa también, por ello mismo, vida. Y Pablo dice que todo lo que queremos perseveramos en bien hacer buscando honra, gloria e inmortalidad. Y esto a través de la buena nueva, pues nos permite Jesús perdón los pecados y por ello la resurrección hoy eterna, ¿cierto? Bueno, Jesucristo en este caso es lo escandaloso. ¿Qué sabía? Y esta es la promesa que el Padre nos prometió. La vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? En su Hijo. Eso es lo escandaloso. ¿Lo entienden? Porque diría, bueno, Dios, se la cosa cualquiera, ¿no? No, dice, tenéis que pasar por este puentecito. No hay otra manera de llegar acá. Es por el puente, es por el cordero, es por el sacrificio. Que tú reconozcas que has pecado y que creas que es purido por tus pecados.
y que Él resucitó de los muertos. Ahora, para mí Jesucristo ya no es un mero hombre, porque me dijo todo lo que yo tenía. Es como cuando usted va a un doctor y le dices, claro, si yo te vi debajo de la higuera, y ahí tenía una enfermedad y tenía este problema, este era tu problema. Y te abre así como en dos, así como una manzana, no te la abren, se abren dos. Y uno puede ver, en realidad, este hombre tiene que ser de Dios, porque ¿cómo puede saber lo que hay en mi corazón? Cuando leí Romanos 7, ¿no? Y esto se lo enseñó Jesús a Pablo. Porque Jesús decía que del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Pablo decía, lo que hago tú no entiendes. Antes que yo que aborrezco, eso. Cuando leí eso, dije, esto tiene que venir. No puede venir de un hombre. Principalmente cuando uno carga las circunstancias externas, todos los errores que uno comete. Algunos de ellos sí pueden afectar, pero a la larga y a la corta, el mal se genera en el interior. Y no puede culparse uno por la condición que nació para la falta de misericordia y clemencia. Pero Dios ha abierto los corazones y nos ha hecho poner una confianza en Jesucristo. Comer es creer. Alimentarse es confiar. Confiar es sentir, ¿no? Como se llama, grosura, sentirse alimentado y sustentado, sin nada falta. Usted, desde que creyó en Jesucristo como Salvador, ha estado comiendo y haciendo el trabajo que vida eterna permanece. Si viene a escuchar la palabra de vida eterna, viene a hacer lo correcto. Si viene por otro motivo, es semejante a lo que andaban por los panes de los peces, o andaban solamente por curiosidad o por comezón de oír. Ponga atención, ¿no? Porque recuerda que estudiamos los demás, que el prestar atención era más importante que los holocaustos y los sacrificios, ¿cierto? Poner atención a la palabra. Entonces, hemos hablado que Jesucristo es digno de confianza, porque el Padre le escogió y lo puso a su diestra. Entonces, siguiendo esta actitud del Padre, tenemos también nosotros que poner a Jesucristo en el centro de nuestra confianza y en la raíz de toda alegría, en la raíz de toda gozo. No es que Él es como rocío en tiempo de sequía, es como escondedero en el tiempo de turbión o de tempestad. No es que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. No es que Dios en Él se toma contentamiento. Jamás Dios tomaría contentamiento también injusto. Dios le ungió con dolor de alegría más que sus compañeros. Que Dios lo bendiga. Amén.